Hola, ¿qué tal amigos de Lectores Bíblicos? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver el diccionario Strong, cómo se estructuró eh, y cómo aprender o cómo conocer su uso. El diccionario Strong, como se le conoce, más bien el nombre correcto es Concordancia Exhaustiva Strong. Fue hecha por James Strong, este hombre que nació en 1922 en Nueva York. Entonces, ¿qué hizo James Strong en su obra? Su obra se fundamenta en la correlación entre la King James y los textos hebreos masoréticos y el texto griego Textus Receptus. La Biblia King James es una traducción al inglés hecha a principios del año de 1611 para ser precisos. Esta Biblia King James es la traducción al inglés de los textos o del texto masoreta, ¿sí? Y del texto recibido o Textus Receptus. Entonces, lo que hizo James Strong fue, una vez ya tenía esa traducción, correlacionar cada una de las palabras en los textos antiguos con las palabras que se habían traducido. Entonces, tomaría un versículo del hebreo y lo relacionaría con el mismo versículo ya traducido y haría una lista de cómo cada una de las palabras hebreas o griegas fue traducida al inglés en la King James. James Strong solamente hizo su obra, la Concordancia Exhaustiva, en inglés basado en la Biblia King James. ¿Ok? Pero posteriormente se hizo una adaptación de su obra, la Concordancia, al español. Ya no la haría James Strong, porque él murió a principios del año de 1900. Se hizo entonces la adaptación de la Concordancia James Strong al español, pero pues no se podía usar la King James que estaba escrita en inglés, sino que se usó la Biblia Reina Valera de 1960, ¿sí? Usando los mismos principios que usaría James Strong con la King James. Se hizo lo mismo pero con la Reina Valera. Cada versículo y cada palabra de ese versículo en los textos antiguos fue correlacionada a su traducción al español en la Reina Valera. Una vez que James Strong terminó la correlación de las palabras de los antiguos textos, ya sea en hebreo o griego, y la correlacionó con su contraparte en inglés en la King James o en la Reina Valera, que como ya les platiqué, James Strong estaría haciendo el listado de todas las palabras que encontró en el texto masoreta. ¿Sí? Todas las palabras hebreas que encontró las organizó de forma alefática o alfabéticamente y les colocó un número. Ese número era identitario de cada una de las palabras. También hizo lo propio con el texto griego. Sacó todas las palabras del texto griego, las organizó en nombre alfabético y les colocó un número de mayor a menor. Del texto hebreo sacó como 8.400 palabras y del griego como 5.600. Este número que Strong le pondría a las palabras es el conocido código o número Strong, y es el que nos ayuda a buscar el hilo del origen de la palabra de nuestras traducciones actuales, ya sea de la King James en inglés o de la Reina Valera, buscar el origen que tuvo desde el texto masoreta en hebreo o el griego. Teniendo esa correlación y habiendo organizado las palabras y habiéndoles dado una nomenclatura o colocándoles un número a cada palabra, lo que hizo fue organizar su obra y lo hizo en 3 o 4 partes. Ahorita les comento. Lo primero que hizo fue lo que es la concordancia. ¿Qué es la concordancia? La concordancia puso cada palabra originalmente pues en inglés, y ya con la adaptación cada palabra que encontró en la Reina Valera, en este caso, por ejemplo, la palabra principio. ¿Qué otra palabra podemos encontrar acá? También la palabra probar, proba, privilegio. Entonces, en el caso de la palabra principio, cada vez que se encuentra la palabra principio en la escritura, se le va poniendo el versículo
donde fue encontrada. Por ejemplo, la primera vez que se encuentra la palabra principio es en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La segunda ocasión es en 41:21. Su apariencia era aún mala, como al principio. Y así va poniendo todas las veces que apareció la palabra principio en la Reina Valera y va anotando el versículo en que fue. Pero a la vez, como esta palabra principio no necesariamente fue traducida de la misma palabra en hebreo. Entonces, él dice, encontré la palabra principio en Génesis 1:1, pero la cual fue traducida de la palabra hebreo 72:25. También encontré la palabra principio en Génesis 41:21, pero esta palabra fue traducida de la 84:62. Y así fue anotando todas las veces en que una palabra hebrea había sido traducida en principio. Y nos decía qué palabra había sido con este código. Terminando esta correlación, también organizó todo en su diccionario. El diccionario, son dos diccionarios en realidad, uno en hebreo, ¿sí? Y otro en griego. Ahora, ya que le anotó cada número a cada palabra, él organizó las palabras con los números. Entonces, si tú querías saber, ya habíamos visitado la concordancia y decíamos, bueno, en Génesis 1:1 utilizó la palabra principio, el traductor de la Reina Valera, que fue Casiodoro Reina, principio, pero quiero saber de qué palabra hebrea fue traducido principio. Entonces dice, la palabra hebrea es la 72:25. Te vas al diccionario, te ubicas en la 72:25 y te das cuenta que la palabra hebrea que fue traducida como principio en Génesis 1:1 es la palabra reshit. Y aquí te escribe todo lo que significa o cómo ha sido traducida la palabra reshit. Porque en Génesis 1:1 la palabra reshit ha sido traducida como principio, pero en otros versículos ha sido traducida como cabeza, como primer fruto, como mayoría. ¿Okay? Entonces, la concordancia Strong, dado que las versiones tradujeron las palabras hebreas a diferentes vocablos en español, ¿sí? Y aparte, un solo vocablo en español pudo haber venido de una traducción de varias palabras hebreas. Entonces es confuso tratar de entender qué dice la escritura si no conocemos el origen en hebreo. Entonces la concordancia Strong lo que nos ayuda es a seguir el hilo desde la traducción al español hasta su original en hebreo. Entonces organizó los dos diccionarios, el diccionario en hebreo y el diccionario de griego, el hebreo para el Antiguo Testamento y el diccionario griego para el Nuevo Testamento. También hizo una concordancia a manera de la primera que les enseñé. La primera que les enseñé es una concordancia de los verbos y sustantivos y adjetivos. Y la segunda concordancia es nada más puso los artículos. Es el artículo ellas, ello, ellos, también colocó, dijo, el artículo ellas se ha usado en todos estos versículos a través de la Reina Valera. Y también, no sé si dudo si James Strong hizo este índice temático, pero también aparece en la obra. El índice temático pues separa los versículos por tema, ¿ok? Pero yo, si soy sincero, no lo uso porque siento que cuando alguien clasifica los versículos por tema, pues tiene un prejuicio. Sí, no estoy diciendo que sea malo o bueno, hay un prejuicio, o sea, se inclina hacia algo. Y muchas veces deja fuera versículos del tema que está tratando o mete versículos que tal vez no tengan nada que ver. Entonces, para no sesgar mi estudio, prefiero no usar la concordancia. Ahora vamos a pasar a unos ejemplos de cómo se hizo la concordancia Strong y la utilidad que ésta tiene. Por ejemplo, leemos en Génesis 19:21. Dice, y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Entonces, primero vamos a organizar el versículo,
o lo que haría Strong era organizar el versículo y hacer una correlación de qué palabra hebrea fue traducida a qué palabra o frase al español. Les digo, o sea, siempre que digo Strong lo hizo en inglés, pero como estoy hablando de la adaptación al español, es una imprecisión decir que Strong lo hizo en español, pero creo que lo hago así para mantenerme en el idioma. Bueno, entonces haría una correlación de la palabra hebrea hacia qué palabras fue traducida en la Reina Valera por Casiodoro de Reina. ¿Ok? Después de eso, ya que tenía la lista de palabras hebreas, ¿sí?, cotejada con cada frase en español, por ejemplo, aquí diría, Ile, ¿sí? El lav, respondió, Bayomer, ¿ok? Pero estas palabras están conjugadas y en ocasiones tienen prefijos o artículos. Entonces también lo que hizo Strong fue llevar cada palabra, ¿sí?, a su palabra base, a su palabra raíz, a su palabra simple. Por ejemplo, el lab la dejó como el, Bayomer la dejó como Amar, ¿sí? Janej la dejó como Ginej, y así. Entonces cada palabra la llevó a su forma más básica. Y una vez que tenía las palabras, las correlacionó con el número que le correspondía según el código Strong en orden alfabético, ¿sí? Según el orden alfabético, la palabra el es la 413, ¿sí? Y por ejemplo, de las últimas palabras que esta es la palabra panim, que es la 6440. Entonces, una vez que James Strong hizo esto con todos los versículos de la escritura, que sacó de cada traducción, de qué palabra hebrea venía, después la llevó a la palabra hebrea básica y después la catalogó en el número y todo fue anotando, ¿sí? Ya podemos hacer una comparativa con dos versículos para saber la importancia de esta clasificación que hizo Strong. Por ejemplo, ahora vamos a leer el Salmo 95:6, que dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Igual hacemos la conversión como lo haría James Strong. Separamos nuestro versículo a estudiar en palabras o las frases de donde se tradujo cada palabra hebrea. Pasamos las palabras hebreas a su forma base, ¿ok? Y se le colocó el número o el código Strong a cada palabra. Entonces aquí ya vemos una relación. En el Salmo 95:6 tenemos la palabra 6440, que ya la habíamos visto en el Salmo 19:21. Tenemos la palabra 6440. ¿Qué palabra es esta? La palabra panim, ¿ok? Que en el original está escrita como paneija, ¿ok? Y la tradujeron como tu súplica, ¿de acuerdo? Pero en Salmo 95:6 la misma palabra 6440, que es la palabra panim, ¿sí? La tradujo Casiodoro Reina de la palabra original livnei, ¿sí? Pero es la misma palabra panei, conjugada de diferente manera. Pero aquí la tradujeron como delante. En el otro versículo la habían traducido como tu súplica. Y aquí la hemos traducido como delante. La misma palabra. Entonces, James Strong lo que hizo fue, bueno, tenemos una misma palabra que ha sido traducida de diferentes formas en dos versículos. Entonces, esto nos sirve de información para a la hora que estemos leyendo saber, es la misma palabra y podemos correlacionar este versículo con el otro, en dado caso que, por ejemplo, si estamos haciendo correlaciones entre versículos y nos diga, la palabra paní la encontré también en este versículo de Génesis, tal vez tengan relación. Pero al contrario, hay muchas palabras en español que se han traducido, dos palabras en español en diferentes versículos que se han traducido de la misma manera, pero de palabras hebreas distintas. Entonces también el diccionario Strong nos viene a sacar de ese error.
Ahora vamos a comparar otra palabra del Salmo 95:6. Sí, ahorita habíamos comparado la palabra panim, que es la 64:40, pero ahora vamos a comparar o a dar otro ejemplo, sí, con la palabra paraj, que tradujeron como arrodillémonos, que es la palabra 288. Esta palabra también se usó en Génesis 12:2. Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Estas palabras se las está dando el Eterno a Abraham. ¿Sí? Y aquí también encontramos la palabra baraj. ¿Sí? La palabra baraj, que es la 288, aquí está traducida como y te bendeciré. Suena bien extraño porque baraj acá está traducida como arrodillémonos. Y en Génesis 12:2, baraj está está traducida como bendecir. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Entonces, Strong, una vez que hizo la correlación y que evidenció que una palabra hebrea puede ser traducida de dos maneras diferentes al español, o que una misma palabra en español pueda venir de dos diferentes palabras hebreas, ¿sí? Él en su diccionario puso todas las traducciones que encontró de una misma palabra. Por ejemplo, esta es sacada de la Concordancia Exhaustiva 2002 en español, ¿sí? Del parte del diccionario. Aquí nos dice, bueno, la palabra panim, que es la 12, déjenme les comento. La panim es la 1280, perdón, cierto, la 6440. Dice, panim es una palabra que está en plural, pero siempre la vamos a encontrar como singular. De un sustantivo que no se usa, pané, que es el número 6437, que significa cara. Y cara es como la parte móvil de nuestro cuerpo, ¿sí? Hacia donde volteamos se dirige el cuerpo. Usado en una gran variedad de aplicaciones, ya sea literal y figuradamente. También es usada como preposición o como prefijo. ¿Y qué significa? Esta palabra panim, ¿sí? Hebrea, esta es la fonación o la pronunciación, ha sido traducido en la Reina Valera como abierto, como adelante, agrandar, anterior, antiguamente, aspecto, bajo, cara, consejero, cuidado, cumbre, defender, delante, delantera, y toda esta lista de palabras. Entonces, la palabra panim, que es la 6440, perdón, ha sido traducida como todas estas palabras a través de la escritura, ¿sí? Dependiendo, en un versículo se usó la palabra abierto, en otro la palabra cara, en otro la palabra filo, pero todas habían sido traducidas de la palabra panim. Por eso es la gran importancia de la concordancia Strong, porque nos viene ya a revelar qué palabras exactas del original masoreta se usaron para traducir al español. De igual manera, la otra palabra que habíamos visto, la palabra que se tradujo como bendecirte o arrodillarse, ¿sí? También que es la 1288, nos dice la concordancia Strong en la parte del diccionario hebreo, dice palabra barak, de una raíz primaria que significa arrodillarse. Por eso es que en un versículo la encontramos como arrodillarse. Por implicación, bendecirá a Dios. Si tú te arrodillas ante el Eterno, le estás bendiciendo, por así decirlo, como un acto de adoración. Y viceversa se puede aplicar, o sea, del Eterno hacia el hombre, cuando el hombre recibe un beneficio del Eterno. Entonces en el pensamiento hebreo es como si el Eterno se arrodillara ante un hombre para darle un obsequio, no para adorarlo, ¿sí? Sino que el Eterno figuradamente se está arrodillando hacia ante un hombre porque lo está exaltando o dándole un regalo. También significa maldecir, ¿sí? Pero esto como un eufemismo, ya sea eufemismo de maldecir a Dios o a un rey, como en una traición. Entonces significa arrodillarse, por lo tanto, es lo más apegado a la raíz primaria. Bendecir por implicación, ¿sí? Dar bendición, que es parte de lo mismo.
bienaventurado, que es lo mismo, blasfemar como una forma eufemística, loar, que es enaltecer, maldecir también como un antónimo, dichoso, proferir o saludar. ¿Por qué saludar? Porque muchas veces te inclinas ante ante una eminencia para forma de saludo. Entonces, terminando, James Strong lo que hizo fue una correlación de la King James con sus textos orígenes, que son el texto masoreta y el texto griego, ¿sí? Correlacionó cada palabra y las numeró. Y con esta información hizo el entrelazamiento entre las palabras en inglés y las palabras en hebreo o griego. Y con ello, pues, ya formuló su diccionario. Con muchos años después de su muerte, se hizo lo mismo, pero con la Reina Valera. La King James es en inglés y la Reina Valera pues es en español, y se hizo con esto la concordancia exhaustiva Strong en español. Y de manera de un último ejemplo de lo que estaría haciendo para a ver si con eso se entiende mejor, es de la Reina Valera, bueno, del texto hebreo se tradujo la Reina Valera, al igual que del texto griego. Por ejemplo, tenemos el texto base masoreta, que es Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Se lee de derecha a izquierda, así podría estar en el texto masoreta, y en la Reina Valera es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Strong estaría diciendo, bueno, Bereshit es en el principio, y lo creó es Bará. Elohim es Dios. Et Hashamain, los cielos. Beet Haares, y la tierra. ¿Ok? Entonces Strong haría la correlación y diría, bueno, estaría apuntando dirían, después los que hicieron la adaptación, la palabra principio se tradujo de la palabra Bereshit en Génesis 1.1. La palabra creó se tradujo de la palabra bará en Génesis 1.1. Y así se fue corriendo. Para el texto griego, por ejemplo, vamos a leer Juan 1.1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este verso se tradujo del griego, que dice enarge en o logos, kaiologos en pros tonteon, kaeteos en o logos. ¿Sí? Y dijo, y lo mismo hicieron, ¿no? Enarge, en el principio viene traducido de enarge griego. Era el verbo en o logos. Y el verbo kaiologos era con Dios en pros ton teon. Y el verbo era Dios, kaiteos en o logos. Y le puso un número, ordenó las palabras ya sea en hebreo, y las ordenó en griego y les colocó un número. Y con todo eso que hizo, pues ya podemos saber que una palabra en español fue traducida de varias palabras al hebreo. O sea, cada número diferente es una palabra hebrea diferente. Mas todas estas palabras hebreas diferentes se tradujeron como principio. ¿Sí? Entonces eso puede generar un caos. ¿Por qué? Porque tú piensas, de alguna manera se podría pensar al principio que una palabra hebrea había sido traducida al español de una sola manera, ¿sí? Y que esa correlación existía inamovible. Pero como hemos visto, y con Strong lo podemos ir desenredando y desbarañando, sabemos que varias palabras hebreas, como la 72.25, la 84.62, la 72.18, y así vamos buscando la 69.24, todas esas, al menos llevamos aquí ya 3 palabras distintas. Aquí tenemos otra, la 19.73. 4 palabras distintas hebreas fueron traducidas como principio. ¿Ok? Y también podemos ver que una palabra hebrea, eso lo podemos ver con el diccionario, una palabra hebrea como roe, bueno, no como una que tenga más acá, como reshit, que ya la habíamos visto, o como rishon. ¿Sí? Esta palabra hebrea, de una forma como contraria,
fue traducida a varias formas al español. Entonces Rishon también fue traducida como primero, como antepasado, como antiguo, como cosa, como preceder, como primero, principal, principio, temprano, ¿sí? Entonces existe esa, no quiero decirle vicio, pero algo semejante, de que una palabra hebrea puede ser traducida de muchas formas al español, y una palabra en español puede traducir varias palabras hebreas. Entonces, si se fijan, si ponemos atención a eso, es algo que puede ocasionar un caos a la hora de estar interpretando la escritura. Yo ponía el ejemplo de que en ocasiones que queríamos hacer una correlación entre dos versículos. Decir, este versículo dice principio o dice creó, y encuentro otro versículo que dice creó, y deben estar relacionados, ¿sí? En un versículo, por ejemplo, en Génesis 1.1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo comparamos con Deuteronomio 32.18, que dice, de la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Creador. Entonces, cualquiera pensaría que la palabra creó, usada en Génesis 1.1, es la misma que creó, usada en Deuteronomio 32.18. ¿Por qué? Porque aparte que es la misma palabra en español, el contexto es semejante. Cualquiera apostaría que es la misma palabra origen, pero no. La palabra creó en Génesis 1.1 proviene de la palabra bara, que es la 1254. Y la palabra creó en Deuteronomio 32.18 es la palabra yalat, que es la 3205. Entonces ya con el diccionario Strong podemos saber que estos dos versículos, la palabra crear tiene origen distinto y por ende nos está diciendo cosas distintas. Podemos interpretar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí, de la roca que te yalat, te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Esto se lo está diciendo al pueblo de Israel y esto se lo está diciendo al universo, ¿sí? Entonces, la herramienta Strong nos ayuda a ir desenramando todo esto y saber si un versículo está realmente relacionado. Ahora, si vemos el listado correspondiente a la palabra panim en el diccionario Strong, a muchos nos puede abrumar que esta palabra panim tenga tantas traducciones distintas a través de la escritura. Pero que ver todas esas traducciones de una perspectiva más amplia también nos ayuda a entender el concepto general de panim, ¿sí? Saber que si nosotros vemos en un versículo, por ejemplo, ahorita veíamos los versículos de Génesis 19:21, donde está la frase tu súplica, que es la palabra panim. Si entendemos el concepto panim, lo han traducido, la mayoría de las veces se traduce como cara, pero el concepto o el alma de la palabra quiere decir superficie, ¿ok? A manera de, por ejemplo, tenemos un jarrón lleno de agua, por así decirlo. La única manera de que el jarrón revele lo que trae dentro es viendo la superficie. O sea, nos asomamos por la boca del jarrón y vemos el espejo de agua. Esa es el panim del jarrón, que está mostrando lo que tiene. Por ejemplo, el panim de los mares es la superficie de los mares. El panim de los hombres, pues es el rostro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el rostro es como si fuera la boca del jarro de nosotros. El rostro refleja lo que hay dentro de nosotros. ¿Ok? Entonces, si vamos a parafrasear Génesis 19:21 para más o menos entender por qué panim, ¿dónde está panim? Panim se usó como tu súplica, lo aplicaríamos de esta manera. Aquí tenemos que agrupar las dos palabras, panim y gam, que significa también. Dice, sígame con la lectura. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu cara sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. ¿Sí? También tu cara es por eso lo dicen como tu súplica. O sea, he recibido que has venido a dar la cara a manera de súplica. Por eso es que ahora ya entendemos por qué panim se tradujo como súplica. ¿Sí? Si no hubiésemos llegado al concepto
original de la palabra panim, y por un lado dijéramos, oye, panim se traduce como superficie, se traduce como cara, ¿qué tiene que ver con súplica? Ahora ya lo podemos entender, ¿sí? Tú pones, por ejemplo, en el apartado donde Moisés está en la zarza, dice que el mensajero le habla de medio de la zarza y le dice, no te alejes. Y Moisés dice, se cubrió el rostro, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabía Moisés que estaba ante un ser divino y no quería mostrarse tal cual era. Recordemos que Moisés tenía antecedentes de haber sido un asesino. Por eso, por eso él cubrió su panim. Si ven ese versículo, que es como Éxodo 3, Éxodo capítulo 3, ahí ven como Moisés dice, cubre su panim, cubre su superficie, porque tuvo miedo de mirar al mensajero. Bueno, espero que haya sido útil esta conversación. El comentario último, la traducción Strong, perdón, la concordancia Strong, pues está en el libro, pero también la pueden encontrar digital. Y digital, ya sea el comprar el PDF o conseguir el PDF, o hay muchas páginas, por ejemplo, Biblia Todo o Biblia Paralela, que ya la tienen, que tienen digitalización del sistema Strong. O sea, ya tienen la escritura con los numeritos Strong en cada palabra, para que ustedes digan, bueno, aquí dice en el principio, cliquean la palabra y los va a guiar a qué palabra original del texto masoreta o del texto griego fue traducida. Y así pues es más enriquecedor la lectura. Eso sería todo por este video. Les agradezco su atención y agradezco su apoyo. No olviden mandar sus comentarios, sus sugerencias. Y pues aquí estamos pendientes. Yo creo que ya como introducción a etimologías, que me extendí más de lo que hubiese preferido, ya vamos a empezar ahora sí a los temas bíblicos. Continuar con Génesis 1:1, con la palabra Berechit, ya la vimos, y Bará. Hasta la próxima, saludos.